Paz a vosotros, queridos amigos, hermanos, a todos los que por ahí van a ver este video. Estamos aquí para compartir una porción de la palabra de Dios. De hecho, es muy importante que siempre estudiemos la palabra del Señor, ¿sí? Es importante que siempre la analicemos, que en nosotros pueda existir esa, ¿cómo así decirlo?, esa hambre, esa sed de Dios, ¿sí? De investigar siempre, de buscar del Señor. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque si hay en nosotros ese deseo, ese anhelo, siempre vamos a estar ocupados. Siempre vamos a estar ocupados estudiando, escudriñando, adquiriendo conocimiento y bueno, también llevando eso a la práctica, ¿no? Todo lo que a veces decimos, ¿no? Todos aquellos que por ahí están estudiando la palabra, también hay que llevarlo a que tengan fruto. Eso es importante, porque nos sirve de nada el conocimiento y no aplicar en nuestra vida lo que aprendemos. Entonces es un detalle muy importante también. Bueno, para no irme del tema que quiero hablar, ahí tengo algunos hermanos, amigos que siempre estamos en los grupos de WhatsApp, también en Facebook por ahí. A veces escriben y hay siempre preguntas, dudas, inquietudes. Y uno no es que sabe mucho de la Biblia, no es que sabe mucho, pero siempre estamos compartiendo lo que sabemos, lo que Dios hasta ahora ha querido darnos, lo que Dios hasta ahora nos ha querido hacer entender. Y todos los días que van pasando, siempre seguimos estudiando, investigando, para aprender más del Señor, porque es un deseo que hay en nosotros. Así que bueno, entonces allí algunos amigos me hicieron una pregunta y hubo uno que dijo, pues haz un videito, hermano Matías, haz un video y compartí con nosotros. Podía haberlo hecho en audio, pero bueno, por ahí la expresión también es importante, ¿no? De hecho, hablando de lo visual, ¿no? Por ahí puede que llame un poco más o se entienda un poco más. Pero bueno, entonces quiero compartir con ustedes una pregunta que tengo anotado aquí en el cuaderno, una pregunta que me han hecho y quiero tratar de resolverlo. Y con lo que voy a decir, no quiero decir que es verdad, no quiero decir que sea lo correcto, sino que bueno, siempre tiene que estar en nosotros que todo lo que escuchamos lo investiguemos. Veamos si es así o no, si está en la Biblia o no. Entonces tenemos que aprender siempre a basarnos por lo que la Biblia dice. Con un escrito está. Eso es importante, porque así le dijo el Señor a Satanás cuando Satanás comenzó a tentar al Señor Jesús, y el Señor siempre le decía, escrito está. Entonces también nosotros tenemos que basarnos siempre en la Escritura, en lo que la palabra del Señor dice, ya que en este tiempo hay muchas ideas, ideologías, tradiciones, mandamientos de hombres y todas esas cosas. Entonces es importante que siempre escudriñemos la palabra del Señor, porque el enemigo también se encarga de poner o como se dice, o de colocar dentro de la iglesia del Señor pensamientos que no van de acuerdo a la sana doctrina ni de acuerdo a lo que Dios piensa. Entonces por eso es muy importante. Entonces con lo que yo voy a decir también, ustedes tienen que averiguar si es así o no, porque hay muchas corrientes que tal vez piensan de otra manera y tal vez ellos estén en lo correcto y yo no. Pero bueno, yo voy a tratar de basarme por ahí, de presentar una idea de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tema, ¿sí? La pregunta es la siguiente: ¿por qué Felipe, todos sabemos quién es Felipe, ¿no? ¿Por qué Felipe fue un diácono de la iglesia en Jerusalén, pero después se convirtió en el evangelista? ¿Por qué Felipe, cuando llevó el evangelio a Samaria, allá al medio de los samaritanos, dice que muchos creyeron a Felipe? Otra porque él hacía señales, milagros, sucedían cosas, ¿no? A través de la predicación que él daba, y mucha gente creía en él. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué mucha gente de ahí, de ese momento, cuando escucharon y creyeron el mensaje de Felipe y dice que fueron bautizados, ¿por qué no recibieron el Espíritu? ¿Por qué no recibieron el Espíritu? Esa va a ser la pregunta, ¿sí?, que vamos a tratar de resolver. Y esta historia se encuentra en Hechos capítulo 8, vamos a leerlo.
algunos textos nomás, para no leer por ahí la historia completa, porque es larga también, pero quizá vamos a repasarlo por arriba, ¿sí? Bien, entonces vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 4 en adelante, para que podamos entrar en contexto, ¿no? Para que podamos ver un poquitito la historia allí de lo que sucedió, para que podamos resolver también la pregunta que tenemos. Versículo 4 de Hechos capítulo 8 dice así: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, dice que escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Detalle importante, ¿sí? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bien, frenamos aquí un poquitito. Aquí nos dice la palabra del Señor que los que fueron esparcidos en aquella época iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿sí? Uno de esos era Felipe. Dice que él descendió a Samaria y allí comenzó a predicar a Cristo. Cuando hablamos de Samaria, seguramente nos viene una historia en la cabeza. El encuentro que hubo entre la mujer samaritana y el Señor Jesús. Allí en esa historia queda recalcado que entre los judíos y los samaritanos, ¿qué es lo que no había? No había un buen trato, ¿sí? Estaban separados, no se llevaban bien. Es importante también que investiguemos un poco sobre la división de la casa de Israel. La casa del norte, la casa del sur, ¿sí? Donde menciona que parte de la tribu de Israel quedaron en la tierra de Jerusalén y el resto de las tribus fueron esparcidos. Muchos de estos estaban en Samaria, ¿sí? Eran parte también con los samaritanos. Y allá, bueno, celebraban las festividades de Dios. Los judíos justamente no se llevaban bien con el resto de las tribus porque ellos habían distorsionado muchos de los mandamientos de Dios. Inclusive celebraban las fiestas solemnes en otras fechas y adoraban a otros dioses, ¿sí? Habían manipulado lo que es el culto, la adoración y todas esas cosas. Por eso el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, que los samaritanos no saben lo que adoran, pero que los judíos sí sabemos lo que adoramos. Y había allí entre ellos una discordia, una pelea, no se llevaban bien por eso. Entonces es importante que entendamos esto y que lo investiguemos un poco más también. ¿Por qué no había relación entre los judíos y los samaritanos? ¿Sí? Bien, justamente allí, en Samaria, desciende Felipe a predicar a Cristo. Y allí comienza a suceder todas estas cosas. Detalles importantes que yo decía es que Felipe dice que la gente lo escuchaba atentamente y dice que veía lo que él hacía, dice que hacía señales. Menciona la palabra que muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjense lo que sucedía en aquel tiempo, ¿no? Por ahí en este tiempo no lo vemos mucho. Pero en el tiempo de los apóstoles sucedieron muchas de estas cosas. Muchos fueron sanados. Ocurrían milagros, señales y tantas otras cosas que era, vamos a decirlo así, la aprobación de que Dios estaba en la vida de ellos y que Dios se manifestaba justamente por ellos. Bueno, tengamos en cuenta la historia. Sí, ahora vamos a leer otra parte. Entonces vamos a... Si leemos Hechos capítulo 8, si seguimos del versículo 9 en adelante, nos cuenta la historia que allá en Samaria había un hombre que se llamaba Simón. Este dice que antes ejercía la magia y dice que había engañado a muchos allá en Samaria. Pero ¿qué pasó? Felipe comenzó a predicar el evangelio allá y mucha gente creyó en el mensaje de Felipe. Por eso dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, dice que se bautizaban hombres y mujeres. Detalle importante, ¿eh? Porque acá, por ejemplo, no vemos bautismos de niños, ¿sí? Dice hombres y mujeres. Es un detalle importante que debemos de tener en cuenta. Eso era lo que ocurría cuando Felipe comenzó a predicar el evangelio allá en Samaria. Muchos creyeron en él. Entonces nos dice el versículo 13 que también creyó Simón. Y dice que también se bautizó. Y
él estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía. Estaba atónito, ¿sí? Estaba, podríamos decirlo así, asombrado por las cosas que veía, de lo que ocurría con lo que Felipe hacía, ¿no? Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios, predicaba también sobre Jesús y ocurrían estas cosas. Muchos creyeron en él y fueron bautizados, hombres y mujeres. ¿Qué pasó? Detalle importante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, ¿sí? Los apóstoles estaban en Jerusalén. Dice que allá ellos oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. Imagínense, si entramos en el contexto, ¿no? No había una relación entre judíos y samaritanos, pero de repente llega allá en Jerusalén, a oído de los apóstoles, que la palabra de Dios había llegado o había sido aceptada en Samaria. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Qué pasó acá? Muchos habían sido bautizados, pero no recibieron el Espíritu. ¿Cómo es eso? Esa es la pregunta, ¿no? Dice que fueron bautizados los que creyeron en Felipe. Dice que creyeron la palabra que él hablaba. Y entonces hombres y mujeres se bautizaron. Esto llegó al oído de los apóstoles. Entonces enviaron a Pedro y a Juan. Dice que los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Por quiénes? Por los que creyeron. Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó? ¿No habían recibido esto del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que tenemos que resolver. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estas personas que creyeron, hombres y mujeres, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No había descendido sobre ellos el Espíritu. Es un detalle importante, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que vamos a tratar de resolver. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes le imponían las manos? Ahí en este caso vemos que Juan y Pedro fueron enviados a Samaria, ¿sí? Estos le imponían las manos y bueno, las personas que creyeron y habían sido bautizadas recibían el Espíritu Santo. Detalle importante, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta que recibieron el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo es que podrían ellos darse cuenta que recibían el Espíritu Santo? Hoy, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que recibimos el Espíritu Santo? ¿Se manifiesta de alguna forma en nuestra vida en ese momento en que lo recibimos? Son preguntas que tenemos que anotar, ¿no? y hacernos, ¿por qué no? Porque a través de la duda también es que nosotros vamos a investigar la palabra del Señor. Y vamos a aprender mucho, les aseguro eso. Versículo 18, para que tengamos en cuenta. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vamos a tener en cuenta esto. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos, pero de los apóstoles, se daba al Espíritu Santo, les ofreció mucho dinero. Esto también es bueno mencionarlo porque hay una disputa, diferentes denominaciones y diferentes formas de pensar también. Algunos creen que por la imposición de mano se recibe el Espíritu de Dios. Otros dicen que sí o sí hay que imponer las manos. Otros dicen que no. Entonces está esa disputa, está esa discordia, ese dilema, digámoslo así, sobre este punto. Si es necesario imponer las manos, como lo hacían los apóstoles para recibir el Espíritu Santo, o si no es necesario. Entonces queda la pregunta para que sigan analizando ustedes,
¿Se recibe el Espíritu Santo por imposición de manos? En este tiempo también, digámoslo así, los ministros deberían imponer las manos sobre los bautizados para que ellos reciban el Espíritu Santo. Queda esa pregunta, ¿no? Para la próxima. Pero vamos a seguir leyendo el por qué estos que fueron bautizados aquí no habían recibido el Espíritu Santo, sino hasta que venga Juan y el apóstol Pedro. Versículo 19. Dice que Simón dijo esto: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y allí, bueno, ocurrió algo tremendo, ¿no? Porque el apóstol Pedro le da una respuesta allí a Simón que le habrá conmovido hasta lo más profundo de su alma. Tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro. Imagínense, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no es así. El don de Dios no se obtiene con dinero, ¿sí? Eso lo sabemos con claridad. No podemos comprar el don de Dios. Con dinero no. Esto es a través de la fe. Esto es a través del creer. Esto es a través del guardar los mandamientos de Dios, porque también nos dice en alguna parte de la Escritura, si no me equivoco, Hechos capítulo 4, dice que Dios dio el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen, ¿sí? Ese es un detalle importante. Después, por ahí lo vamos a poner en algún comentario para que quede el texto anotado. Entonces, lo que vamos viendo de la historia es que Felipe llevó el Evangelio a Samaria. Muchos creyeron, vieron milagros, maravillas y tantas cosas que hacía Felipe. Y estos creyendo, dice que fueron bautizados, hombres y mujeres. Pedro, versículo 16, cuando leíamos, decía que aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Entonces vino Pedro, imponiendo las manos sobre ellos y orando, dice que ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué? ¿Por qué existió la necesidad de que Pedro y Juan vayan hasta Samaria para que estas personas pudiesen recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios, en su infinita misericordia, al ser bautizados estas personas, no recibieron automáticamente el Espíritu? ¿Por qué Felipe, ¿sí? Felipe, un hombre que predicaba la palabra de Dios y el Espíritu de Dios obviamente moraba en él, y había poder en él porque hacía milagros, hacía maravillas, dice que muchos eran sanados. Esto significa que había poder en Felipe. ¿Por qué Felipe no tuvo la facultad también de imponer las manos sobre estas personas para que ellos recibiesen el Espíritu Santo? Esas son todas las preguntas que tenemos que hacernos. Y vamos a tratar de resolver esto, vamos a tratar de entender para ver por qué esas personas, después de ser bautizados, automáticamente no recibieron el Espíritu. ¿Por qué se tuvo que esperar que venga Juan, que venga Pedro? Ese es el detalle que vamos a tratar de entender. Vamos a tratar de resolver esta pregunta, ¿no? Esta duda, esta incógnita que tenemos. Y vamos a tratar de entender por qué sucedió esto. ¿Por qué las personas en ese momento no recibieron el Espíritu Santo automáticamente al ser bautizados? Hoy nosotros creemos de que una persona cuando es bautizada, ¿no? Esto es por fe, es cuestión de creer, y más por lo que dice la palabra del Señor. Creemos que la persona cuando es bautizada sepulta a su viejo hombre, sale de las aguas siendo nueva criatura y dentro de esa persona es depositado el Espíritu de Dios, ¿sí? Es engendrado por Dios esa persona. Y comienza a vivir en una vida en santidad, pero ya con el sello de la redención, el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que ocurre en este tiempo. Pero acá en este caso de Hechos capítulo 8 vemos que ocurrió de una forma diferente. Las personas habían sido bautizadas, pero no habían recibido el Espíritu, no descendió sobre ellos el Espíritu. Se tuvo que esperar que vengan los apóstoles para que ellos impongan las manos sobre estas personas y descienda sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se tuvo que esperar. Y bueno, ahí yo les digo, y esto es mi pensamiento, es mi forma de ver, mi forma de pensar, por lo que he leído, por lo que he entendido. Y no significa que usted tenga que pensar lo mismo, ustedes pueden pensar diferente, pueden creer diferente, por eso yo le digo que esto es mío, ¿no? Yo lo pienso así,
Y lo voy a compartir porque por ahí les sirve a ustedes también. Yo creo que Dios tenía sus buenas razones, o sus propias razones, por así decirlo, por las cuales no dejó que el Espíritu Santo descienda sobre la vida de estas personas. Dios tuvo sus razones por las que tuvo que esperar a que Pedro y Juan estuvieran allí presentes en Samaria para luego hacer de que el Espíritu Santo descienda sobre la vida de estas personas. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería el propósito de esto? Es lo que vamos a tratar de descubrir, ¿sí? Ahora fíjense, vamos a ir a esto. Detalles importantes. En una oportunidad Jesús le dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino. Este es un detalle muy importante que tenemos que tener en cuenta. Tratar de ver por qué el Señor le dijo eso. ¿Cómo se cumplió en la vida de Pedro eso? Yo te daré las llaves del reino. ¿Para qué? ¿Sí? Esto está en Mateo capítulo 16, versículo 19, para lo que quieran leer. Ahora, fíjense, en base a esto, Pedro fue el apóstol que estuvo presente y fue, digamos así, el vocero principal en el día del Pentecostés, ¿sí? En la fiesta de Shavuot, en la fiesta de las semanas. Allá en Hechos capítulo 2, nos cuenta la historia de que en el día de Pentecostés, en la fiesta de Dios, estaban todos reunidos. Y en ese día que pasó, descendió el Espíritu Santo. Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto es, lógicamente, idiomas, ¿no? Nada de que, bueno, que lengua angelical y que no sé qué otra cosa, que no se entiende y que... No, nada de esas cosas. Dice Hechos capítulo 2, para eso lean bien la Biblia, que los apóstoles que estaban allí comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Dice que los que estaban allá abajo les entendían, ¿sí? Ellos hablaban las maravillas de Dios. Y allá abajo había muchos judíos de distintas naciones, ¿sí? Que habían venido para adorar a Dios en Jerusalén, en aquella solemnidad, la fiesta del Pentecostés, que de hecho está dentro del Nuevo Pacto, mal llamado Nuevo Testamento, ¿sí? Allí vemos a los apóstoles celebrando la fiesta de Dios, la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces, queridos amigos, detalle importante, Pedro estuvo allí, fue el vocero principal, vieron con sus ojos lo que ocurrió. Pedro hizo su predicación ese día sobre el Mesías de Israel. Dato importante, también el apóstol Pedro estuvo presente en este caso que estamos leyendo, ¿sí? Ahí en Samaria, samaritanos, donde él tuvo que imponer la mano sobre estas personas que creyeron para que reciban el Espíritu Santo. ¿Es pura casualidad que Pedro estuviera allí? Otro de los casos donde Pedro estuvo presente es allá por el año 36 después de Cristo, o 37 si no me equivoco, en la casa de Cornelio, donde se dice, ¿no?, que es el primer gentil convertido. Entonces, podemos ver que Pedro cumple un papel muy importante dentro de todo esto, como el apóstol, como ese apóstol que el Señor le dijo, yo te daré a ti las llaves del reino. Dios usó a Pedro en cierta forma para abrir la puerta a cada uno de estos grupos de personas, a los judíos allá en Pentecostés, a los israelitas esparcidos que estaban en Samaria, y después a los gentiles en la casa de Cornelio. Pedro estuvo presente en esos tres casos. ¿Será pura coincidencia? ¿Será que ocurrió al azar? Todo está conectado, todo tiene algo que ver. La palabra de Dios nos dice que la iglesia debía ser edificada y fue edificada por los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Y allí en todo eso estuvo el apóstol Pedro. Entonces, Felipe, que en algún momento fue diácono ya de la iglesia de Jerusalén, no era parte de los 12 apóstoles, ¿sí? No era parte de los 12 discípulos del Señor. Ese es un detalle importante también, porque hoy hacíamos la pregunta, ¿por qué Felipe no se tomó el trabajo de imponer las manos y que estas personas reciban el Espíritu? ¿Por qué no pudo hacer eso Felipe?
cuando a través de él ocurrió milagros, ocurrió sanidades, y era un hombre de Dios porque el Espíritu de Dios moraba en él. Más adelante en otra historia nos cuenta que Felipe fue llevado por el Espíritu de un lugar a otro. Entonces el Espíritu de Dios estaba en Felipe, pero ¿por qué él no tuvo la facultad o el poder de imponer las manos sobre estas personas para que reciban el Espíritu Santo? Y de ahí podemos ver lo que decíamos, ¿no? Que el apóstol Pedro cumple una función muy importante dentro de esto. A él se le fue entregado las llaves del reino. Por eso es que lo vemos a él en todos estos casos. Y es allí donde podemos ver que Dios estaba, en cierta forma, certificando y ratificando públicamente el ministerio de los apóstoles, como aquellos que iban a establecer el fundamento de la iglesia o del pueblo de Dios, ¿no? Fueron los hombres que Dios usó para formar su iglesia, para establecerla, para marcar cómo debería ser la iglesia del Señor. Y qué grupos de personas también podían ser parte de la iglesia del Señor. Porque recordemos que la iglesia en ese momento primero inició con judíos, pero después se agregaron los gentiles, ¿sí? Entonces la iglesia del Señor está compuesta por judíos y gentiles, o judíos y griegos. Pero también nos menciona la palabra de Dios que ya no hay judío ni griego, ¿sí? Sino que, bueno, Dios tampoco hace excepción de personas, sino que todos tienen la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Pero para eso tuvieron que estar los apóstoles, ¿sí? Para eso tuvo que estar siempre Pedro. Como mencionábamos, a él le fue entregado la llave del reino. Y él, con sus propios ojos, fue el que pudo ver lo que Dios está haciendo en ese momento sobre la iglesia, que muchos podían ser parte del pueblo del Señor. Entonces, era necesario que Pedro y Juan, como los apóstoles del Señor, estuvieran presentes en Samaria y en todos estos casos, más en Samaria también, porque era un caso especial. Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos. Esa es la verdad. Por ende, Pedro y Juan necesitaban estar en Samaria para el comienzo, digámoslo así, oficial de la iglesia samaritana, ¿sí? Tal como lo había estado en Jerusalén, tal como lo había estado en la casa de Cornelio. En Jerusalén, por ejemplo, comenzó la iglesia siendo judía, ¿sí? Y allí estuvo Pedro. Y de la misma forma debería estar con los samaritanos y así. Eso es un detalle importante. ¿Saben por qué? Porque la presencia de Pedro y de Juan, los apóstoles del Señor, es lo que mantuvo unida a la iglesia en aquel tiempo, la iglesia primitiva, por así decirlo. Si la iglesia en Samaria, si la iglesia samaritana, por así decirlo, ¿no? Hubiera comenzado sola, sin conexión con la iglesia de Jerusalén o con la iglesia judía, por así mencionarlo, la iglesia de Jerusalén nunca la habría aceptado. Nunca la habría aceptado, ¿sí? Es por eso que se necesitó de que Pedro y que Juan, como los apóstoles del Señor, como los que estuvieron con el Señor, como los que vieron lo que el Señor padeció, como los que escucharon la enseñanza del Señor, como los que aprendieron del Señor, como los que vieron al Señor cuando se fue, era necesario que ellos estuvieran allí para confirmar esto. La presencia de los apóstoles era muy importante. Entonces, Dios se encargó, se aseguró de que Pedro y que Juan, los apóstoles, estuvieran presentes en ese momento, en todos esos casos. Y en todos esos casos ellos presenciaron lo que es el don del Espíritu. Y esto no es un dato por menor, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, los samaritanos, vamos a tratar de concluir un poco. Entonces los samaritanos eran parte de la misma iglesia formada en Jerusalén y estaban llenos del mismo espíritu. Pedro y Juan fueron testigos oculares. Fueron los que vieron. Fueron los testigos que estuvieron allí y bueno, lo mismo ocurrió en el caso de la casa de Cornelio, ¿no? Pedro también fue un testigo ocular. La iglesia de hoy, en cierta forma,
debe de continuar esforzándose para guardar la unidad del Espíritu. Seamos judíos, seamos griegos, seamos o samaritanos, gentiles, debemos de esforzarnos por guardar siempre la unidad del Espíritu, que es mediante el vínculo de la paz. Y para eso me gustaría leer 2 versículos. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, donde nos menciona algo al respecto, ¿no? Detalles importantes que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Y con esto voy a tratar de concluir. Gálatas 3, versículo 28, a lo que mencionaba hoy para que no sean mis propias palabras. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos varones, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así nos dice la palabra. No hay judío ni griego. Todos nosotros somos uno en Cristo, en el Mesías, en el Señor. Mediante Él, todos nosotros somos uno. Y Efesios capítulo 4, versículo 3, lo que yo mencionaba últimamente, nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerden, entre los samaritanos y los judíos no existía esto. No se llevaba bien. Pero a través de estas acciones y a través de la manifestación de Dios y a través de todo lo que fue sucediendo y de cómo se fue formando la iglesia, podemos entender que esto es necesario. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Judíos, griegos. ¿Sí? Todos tenemos que esforzarnos para que se cumpla esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queridos amigos, concluyo. Los samaritanos no habían recibido el Espíritu. Era necesario que Pedro estuviera con Juan en ese lugar. Los apóstoles, la presencia de los apóstoles era necesaria para que ellos sean testigos oculares de lo que Dios estaba haciendo, ya sea entre los judíos, samaritanos y entre los gentiles. Dios estaba llamando a todos a que sean pueblo, a que formen parte del pueblo de Dios, parte del Israel, ¿sí? Parte del pueblo santo. Entonces, concluimos de que Pedro en ese momento imponía las manos, como decíamos anteriormente, certificando, ¿sí?, de que Dios estaba realizando esa obra y que a través de los fundamentos apostólicos la iglesia estaba siendo edificada. Podríamos leer otra historia, como en el caso del apóstol Pablo, donde también se encuentra con unas personas que solamente tenían el bautismo de Juan. Pero dice que después de haberlo bautizado en el nombre de Jesús, imponía las manos sobre ellos y también recibían el Espíritu. Y algo que ocurría, dice que comenzaban a hablar en lenguas. Se notaba de que el Espíritu descendía sobre esas personas. Hoy no sucede estas cosas. Hoy no es que el Espíritu viene sobre nosotros y comenzamos a hablar en lengua y comenzamos a hacer ciertas cosas como para dar una señal de que el Espíritu mora en nosotros o descendió en nosotros. En este tiempo no ocurre así. Fueron casos específicos que ocurrieron en aquella época, que era la demostración de que Dios estaba obrando en medio de la iglesia. Era por eso que podríamos decir, en cuanto al debate también sobre si la imposición de mano hoy debería de hacerse o no, Felipe no lo hizo, ¿sí? Felipe no lo hizo, los apóstoles sí lo hicieron. ¿Por qué? Entonces, por ahí puedo concluir también de que es un caso específico en cuanto a esto, ¿no? O de que solamente a los apóstoles les fue dado la facultad de que pudieran realizar esto. Pero que hoy ya no ocurre de esta manera, sino que ya, bueno, al ser bautizados automáticamente recibimos el Espíritu de Dios. Y bueno, esa es la conclusión que damos. Se puede seguir estudiando, se puede seguir releyendo, verificando de vuelta si es así o no. Y para todos aquellos que por ahí se les llegó a ocurrir alguna otra forma de ver, también me lo pueden estar comentando, porque así entre todos juntos seguimos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.